Buenas tardes, familia. Qué bueno que es sábado, que nos podemos volver a encontrar en este su espacio favorito, 60 minutos con el doctor Cándido de Jesús. Para la SUS que habla, Rosaura Reyes, es más que un placer que ustedes estén ahí con nosotros y nosotros con ustedes en su otra forma de aprender, que así que queremos de ahora en adelante ver este programa como una nueva manera de nosotros aprender entre todos. Como siempre, damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque sin Él no podemos hacer nada y pedimos que nos acompañe en esta jornada y que cada uno de ustedes que están en sintonía estén revertidos de su gracia y que Él los acompañe como siempre. Bienvenidos, este es su espacio favorito, 60 minutos con el doctor Cándido de Jesús. El día de hoy, como siempre, ustedes saben que yo siempre me hago acompañar de personas interesantes, con temas interesantes y que están en la palestra. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar de la violencia infantil, número 1, a propósito de que recientemente, en semanas pasadas, se celebró el Día Nacional de la No Violencia contra los Niños y también a raíz de los hechos que hemos estado mirando en la prensa todos estos días, que lamentablemente envuelven adultos con niños y que de alguna manera son parte de la violencia que vivimos actualmente en nuestro país. Nos referimos específicamente al caso del Urbano, que todo el mundo conoce, con la relación que tuvo con una menor o que tiene con menores, que se ha hablado muchas cosas al respecto, y también, como no, de otros aspectos que socialmente nos están envolviendo y que la violencia está siendo evidente en cada uno de ellos. El programa de hoy es especial para que trabajemos esos casos. ¿Qué vamos a ver? Primero, vamos a equidistar qué se considera violencia infantil o qué es una simple corrección de un padre, una madre, un tutor. También vamos a ver desde el punto de vista psicológico qué ocurre con un niño, con una persona abusada, que se considera abuso y los tipos de abuso. No se lo pierda, que está en su programa favorito, 60 minutos. Nos vemos en breve. Tenemos cursos virtuales y presenciales para integrarte inmediatamente a la productividad. Además, te damos carta de pasantía. Ofrecemos cursos por el Infotec como auxiliar de farmacia, locutor profesional, auxiliar de almacén, secretaria auxiliar, paquete de oficina, Excel avanzado y otros cursos de multimedia que pueden ser interesantes para ti. Ven a Capegu e intégrate a los cursos de acción privada como oratoria para profesionales, uñas acrílicas, reciclaje, maquillaje, entre otros. Además, tenemos inglés por inmersión. Inscríbete ahora llamando al 246-1919. Anótalo, 809-246-1919 o whatsappéame 809-519-1919. Fundación Capegu, formando líderes. Descubre los trucos de una mujer en la novela Los Deseos de la Carne. Los 6 trucos de la cinqueña. Adquiere el tuyo en toda la región, en Hipertiendas Saglul o en tu puesto de venta preferido. Los Deseos de la Carne, de la autoría del periodista Carlos Pérez Guante. Dura la cinqueña. Dura la cinqueña. Vea este y todos los sábados 60 minutos con Cándido de Jesús. Noticias, entrevistas, invitado del mes y comentarios. 60 minutos. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Solo por Extremo Channel, el canal que te mueve. El canal que te mueve.
de vuelta, gracias por seguir ahí en sintonía con este su espacio favorito. Y como les decía, como le adelanté antes de la pausa, vamos a estar hablando de violencia a todos los niveles, pero nos vamos a centrar más en la violencia infantil. Y como les prometí, me hago acompañar de personas interesantes que tienen algo que decir, autoridades en la materia, y ustedes saben que una de ellas, una de mis favoritas, la licenciada Brígida Marte, que está con nosotros. Bienvenida, licenciada. Buenas tardes, para mí es un placer realmente estar de nuevo compartiendo con todo este público de 60 minutos con Cándido de Jesús cada sábado. De verdad que es un honor para mí tener la oportunidad de poder venir a debatir temas que son de interés para nuestra sociedad y que de cierta forma nuestra intención es psicoeducar a toda la población, tanto de San Pedro de Macorís como a nivel del este y un chin más. Y el mundo. Así es. Y el mundo. Bien, gracias, licenciada, por siempre estar ahí atenta a nuestro llamado, siempre estar dispuesta a colaborar con nosotros y nuestra audiencia. Como les dije, como les dije cuando le invité, este es un programa que lo consideramos una nueva manera de aprender, una nueva forma de aprender. Es sintonizar cada sábado de 2 a 3 de la tarde, 60 minutos con el doctor Cándido de Jesús por su Extremo Channel. Y de inmediato entramos en materia. Lo primero que quiero saber o que quiero que sepamos es qué es violencia, para hacer la diferencia entre cuando yo estoy maltratando a mi hijo y cuando lo estoy corrigiendo. Bueno, el hablar de violencia es un tema muy amplio, folclórico en esta etapa que estamos viviendo. De hecho, a diario tenemos noticias que son muy desagradable para todo nuestro entorno psicosocial. Y cuando hablamos de violencia, tenemos conductas tan normalizadas que entendemos que no estamos violentando a la otra persona o violentando a nuestros hijos o siendo violentados nosotros también. Muchas veces como padres mutilamos el accionar de nuestros hijos con el tema de las correcciones. Cuando hablamos de las correcciones, entendemos que si damos una pela, no estamos agrediendo, violentando o abusando. Cuando hablamos de prohibir, entendemos también que no estamos cometiendo abuso. U omitiendo algo que... O omitiendo alguna de las conductas también que tienen nuestros chicos, nuestros adolescentes, también estamos cometiendo abuso. Cometemos abuso de diferentes formas, o sea, agredimos de diferentes formas a nuestros hijos. Una de las formas que son frecuentes es el tema de levantarle la voz cuando vamos a corregir. Otro tema es negarle a los hijos los permisos. Omitir alguna conducta que tenga el niño que sabemos que puede ser inadecuada en su momento y no tener una buena corrección a tiempo. Pero tenemos que tomar en cuenta ciertas características. Déjeme pararme ahí porque, como usted dijo, ciertas correcciones. Viendo desde el punto de vista de levantarle la voz, a veces nosotros levantamos la voz, y me incluyo, porque necesitamos denotar autoridad sobre ese niño. Sobre ese vástago, sobre esa persona que es nuestra responsabilidad absoluta y que nosotros de alguna manera, con todo lo que conlleva ser padres, tenemos que ejercer esa autoridad. Entonces, cuando yo le grito a mi hijo, cuando yo le doy una pela, estoy abusando, estoy cometiendo un maltrato infantil. Se da el maltrato siempre y cuando tengamos el tema de la frecuencia. Hay características que psicológicamente se toman en cuenta para definir que es un abuso o un maltrato infantil. Entonces, si es algo que lo hacemos con una frecuencia alta, o sea, todo el tiempo yo hago lo mismo, para llamar la atención de mi hijo, yo le hablo 2 veces o le hablo 3 veces y no me entiende y le pego. Cuando le grito por el tema de la autoridad, como yo soy más grande, soy más fuerte, bueno, para que me escuche y sienta que yo soy la que tengo el poder, bueno, pues yo tengo que hablar alto. Entonces ahí yo estoy maltratando, yo estoy abusando. Y una cosa es una pela y otra cosa es una paliza. Porque las pelas yo tengo entendido con una varita, una correíta, pero un palo, un bate. Hay pelas trompón, que son
que dicen que son adecuadas en su momento. Sí. Y que dicen también, nos culpan a nosotros que después que existimos, que siempre hemos existido los psicólogos, entonces los muchachos se han dañado porque dicen que no se le debe dar pela. No se debe agredir de una forma extrema. Cuando usted está airado, cuando usted tiene el pensamiento bloqueado porque usted no supo manejar la situación que pasó en ese momento y se supone que el abuso se comete de una persona que tiene mayor autoridad, mayor fuerza, mayor poder entre un individuo que no la tiene porque ya usted analizó lo que va a hacer, pues entonces usted está agrediendo, está abusando. Y no es lo mismo usted, porque también decimos, se corrige con vara porque la palabra lo dice, pero ¿cómo es esa vara? ¿Es una vara que debe de tener espina o es una vara que debe de ser dócil, Y suave? una vara a tiempo, o sea, Una vara a una tiempo. pela a tiempo resuelve muchas cosas, pero a tiempo. El problema es eso, que a veces a destiempo y constantemente y frecuente, y con una intención no de corregir, sino más bien como de notar esa autoridad y ya ahí sí se Exacto. Entonces, cuando convierte en abuso. denotamos esa autoridad, se convierte en abuso, porque no es lo mismo que yo como madre le dé 2 fuetazos, como dicen, yo le voy a dar 2 fuetazos para que se esté tranquilo, porque hay que le entiende, que se lo dé tal vez el papá. O que usted se lo dé y le diga, yo te voy a dar 2 fuetazos, porque yo te dije que si tú no hacías eso de manera correcta, yo te iba a dar esos 2 fuetazos. Y crear esa conciencia, ese llamado de atención del por qué la corrección, no el abuso. O sea, yo te estoy dando porque soy tu mamá y porque yo soy la que sé y porque yo soy la que tengo la autoridad. Eso no es corregir. La corrección es a tiempo. Esa vara debe de ser dócil. ¿Cómo? Cuando hablamos de una corrección, venir acompañada de una conversación previa. Si por todo lo que el niño hace lo vemos mal, lo insultamos, le decimos palabras que son hirientes, que son desagradables, acabamos con el autoestima del niño y a veces no solamente son los golpes, Rosaura, Sí. sino son las palabras que hieren al alma y esas palabras se recogen de una forma que no tienen, o sea, no hay un reparo igual, no hay forma de recogerlas realmente, no hay un reparo igual. Bien, licenciada, está interesantísimo este tema. Yo entonces puedo decir que no sabemos criar, por todo lo que he escuchado decir de usted, que aquí nos falta mucho. Qué bueno que existen profesionales de la conducta que nos enseñan a cómo educar, cómo criar en este país, porque por lo que escuché, nosotros ninguno sabemos criar, porque aquí todo el mundo grita, explota, rompe, no conversa con sus hijos, etc. Pero todo eso lo vamos a ver después de la pausa. Entonces vamos a entrar también a otro temita, las formas de maltrato que existen. Quédese ahí, no se mueva, que venimos ahora. Ok. En la Fundación Capegu tenemos cursos virtuales y presenciales para integrarte inmediatamente a la productividad. Además, te damos carta de pasantía. Ofrecemos cursos por el Infotec como auxiliar de farmacia, locutor profesional, auxiliar de almacén, secretaria auxiliar, paquete de oficina, Excel avanzado y otros cursos de multimedia que pueden ser interesantes para ti. Ven a Capegu e intégrate a los cursos de acción privada como oratoria para profesionales, uñas acrílicas, reciclaje, maquillaje, entre otros. Además, tenemos inglés por inmersión. Inscríbete ahora llamando al 246-1919. Anótalo, 809-246-1919 o whatsappéame 809-519-1919. Fundación Capegu, formando líderes. Descubre los trucos de una mujer en la novela Los deseos de la carne. Los 6 trucos de la cinqueña. Adquiere el tuyo en toda la región, en Hipertiendas Saglul o en tu puesto de venta preferido. Los deseos de la carne. De la autoría del periodista Carlos Pérez Guante. Dura la cinqueña. Dura la cinqueña.
Vea este y todos los sábados 60 minutos, 60 minutos. con Cándido de Jesús. Noticias. Entrevistas Invitado del mes. y comentarios. 60 minutos. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. Solo por Extremo Channel, el canal que te mueve. El canal que te mueve. El canal que te mueve. Seguimos, estamos aquí de vuelta en su espacio favorito, 60 minutos, con el doctor Cándido de Jesús, nuestra nueva manera de aprender. Y hoy estamos hablando de violencia, equidistando lo que es una buena corrección o lo que es maltrato, tomando en cuenta a nuestros hijos, nuestros vástagos, ya sean niños, pubertos o adolescentes. Y nos acompaña nuestra queridísima licenciada Brígida Marte, una autoridad en el tema porque ella trabaja, el día a día de ella es trabajar con esos temas. Y antes de la pausa estuvimos viendo qué es maltrato y qué es corrección. Y quedamos en que más adelante vamos a hablar de cómo criar, porque particularmente yo saqué como conclusión que no sabemos criar, porque hacemos todo lo contrario que la ciencia nos enseña, a lo que la experta nos está enseñando hoy en día. Pero eso es otro tema, lo vemos más adelante. Ahora vamos a ver los tipos de violencia, que a veces estamos incurriendo en alguno de ellos y no sabemos qué es violencia o no sabemos qué es abuso. Y pregunto, Licen, ¿cuántos tipos de abuso existen? Si pudiera usted sintetizarlo. Ok, ¿Cuáles son? bueno, yo diría que nuestro enfoque en este momento debería de ser el tema del abuso sexual, psicológico y verbal. Bien. Entre el abuso sexual, vamos a dejar un apartado, pero entre el abuso verbal y psicológico es muy frecuente que nosotros, a veces con desconocimiento o con conocimiento de causa, lo cometemos a diario con nuestros hijos. ¿Cómo lo hacemos? Cuando le decimos, tú no sirves para nada, tú no sabes hacer las cosas. Un castigo que Dios me mandó. Yo no sé para qué yo te tuve. Hay que mandarte a hacer las cosas 20 veces. Si tiene un hermano mayor, entonces dice que el hermano mayor hace las cosas mejores. Abren heridas que después no saben cómo se van a cerrar. Si el niño tiene una buena conducta o el adolescente tiene una buena conducta, no se le premia, no se le reconoce, simplemente que las cosas que hace de manera inadecuada son las que siempre resaltan en el diario vivir. Entonces, por eso siempre tenemos que hablar de la frecuencia de las conductas, porque si eso se da una vez, pues se busca la forma de cómo manejarlo, pero cuando se hace de forma repetitiva, se convierte en una conducta que normalizamos, pero no quiere decir que esa conducta es una conducta adecuada y que sea una forma de crianza positiva, sino que se convierte en una forma de abuso. Cuando hablamos, estoy hablando de lo que sería el abuso verbal y psicológico. ¿Por qué verbal y psicológico son primo hermano? Porque cuando yo digo esas palabras, me hieren mis sentimientos. Hay un bloqueo en mí. Yo creo un sentimiento de culpa, un sentimiento de inferioridad. Muchas veces me dejo abusar por mis compañeros de clase, no soy capaz de decidir por mí misma, tengo miedo de hacer las cosas porque entiendo que si la hago, la voy a hacer mal porque eso es lo que escucho todos los días. Entonces, esos dos abusos se dan con mucha frecuencia, casi en todos los hogares, no por generalizar, vuelvo y repito, muchas veces por desconocimiento y otras veces con conocimiento de causa, porque también nuestros padres fueron corregidos de una manera y de un estilo muy diferente al que estamos viviendo ahora, y hemos tenido que cargar y arrastrar esa cadena que por años se ha entendido de que es la forma correcta de trabajar, y no es así. Hay formas diferentes, estilos de crianza diferentes para nuestros hijos, que podemos criar hijos saludables, estables emocionalmente y que puedan ser productivos en nuestra sociedad y en cualquier ambiente que se puedan desenvolver, Rosaura. Insisto que eso es lo que necesitamos, aprender a criar, porque nosotros todos, y me incluyo, hablamos de que la sociedad está, pero ¿qué son la sociedad? Nosotros somos la sociedad. Claro. Entonces, si la sociedad
familia está perdida porque no estamos haciendo nada para rescatarla. Entonces, ese es el momento, desde la casa, desde la persona más importante que tenemos, es propicio para que nosotros empecemos a cambiar la conducta, que no normalicemos lo que nos está haciendo daño, que no normalicemos lo que nos está llevando por el derrotero. Me gustó mucho que usted estaba diciendo del maltrato verbal. Yo no conozco, o sea, yo entiendo que no se puede separar lo verbal de lo físico, porque nadie da un trompón y se queda callado. Todo el mundo, el trompón y el muchacho el diablo, por ejemplo. Sí, yo creo que eso no se detalla. Sí. Eso no debería existir, la palabra de que me maltrató física y verbalmente, porque es que nadie da un trompón y se queda callado. Entonces tenemos que aprender a manejar eso, a canalizar esa emoción de otra manera, porque de hecho las veces que nosotros vamos contra nuestros hijos, contra nuestros sobrinos, contra alguien que está al lado, tiene mucho que ver con la forma en que me siento. Yo descargo de alguna manera eso que siento por dentro, y vamos a trabajarnos eso para criar niños saludables. También la licenciada estuvo hablando de otra forma de abuso, que es el abuso sexual. A mí particularmente me llama mucho la atención esta parte, no porque lo que he escuchado estos días en la prensa y demás, sino porque veo a mi entorno, a mi alrededor, que desde que una niña, porque eso es lo que es, una niña tiene su primer periodo, por ejemplo, que ya sabemos que ya a los 9, algunas lo ven, otras a los 10 años, ya desde los 9, 10 años están viendo eso, la estamos tratando cual si fuesen mujeres, cual si fuesen adultas. Desde que ese niño, desde que ese puberto tiene espinillas o le salen los bozos, lo estamos tratando como adulto, como un hombrecito. Y sexualmente también, en ese sentido, le damos una connotación de mayores. Quizás por eso hemos normalizado que una puberta de 11, 12 años, como ya vio el periodo, tenga novio, tenga marido, tenga hasta hijos. De eso la licenciada tiene mucho que decirnos porque trabaja en una unidad, en el MUSA, ¿verdad? En el Hospital Antonio Musa, en la unidad de adolescentes embarazadas, y vemos casos como eso constantemente. Y ahí va mi pregunta. ¿Qué tan frecuentes son esos casos? ¿La gente está consciente de que es un abuso? Cuando ese hombre se lleva a esa niña, esa menor, o esa familia le entrega a esa menor a ese niño, ¿está consciente de que está cometiendo un abuso? Muy interesante esta pregunta. De verdad que deberíamos de hacernos a todos los días, porque por eso hay muchas personas que están hablando con los casos que estamos viendo de doble moral. Entonces, ¿por qué se refiere el tema a la doble moral? Porque, señores, ¿cómo es posible que una niña de 12, 13 o 14 años usted se la entregue a una persona de 30, 35, 40 años o más? Porque usted se dio cuenta que su hija estaba sosteniendo una relación con esa persona. Entonces, eso es un tipo de abuso, porque si yo como madre puedo detectar que mi hija ha podido tener ya una sexualidad precoz en este sentido, porque no está descrito que una niña con 12 o 13 años pueda tener un marido, un esposo, como se le dice, y que aparte de eso salga embarazada, que nuestro país tiene las estadísticas más altas de embarazo en adolescente por el hecho de que los padres a veces ven una ventaja económica, y eso es abuso. Sí. Entienden que van a salir del proceso de la niña o no van a pasar la vergüenza porque ya todo el barrio sabe que ella tuvo una relación con Pedrito y que esa muchacha no me la van a dar en mi casa porque esa muchacha ya está deshonrada. Entonces, los padres que hacen eso están cometiendo abuso. Y lo que se dan cuenta, porque el embarazo es la consecuencia quizás menor de eso. Aquí lo vemos como que salir embarazada es lo peor que puede pasar. Desde mi punto de vista es algo grave, pero es lo menos grave que puede pasar, porque cuando una persona empieza una vida sexual activa, son muchas las cosas que se conjugan, porque eso no es eso debe tener una connotación de responsabilidad. Sí, una connotación de responsabilidad tanto a nivel físico, emocional. Exacto. Y económico, porque se envuelve siempre lo económico cuando hay adolescentes involucradas en actos sexuales y embarazos. Realmente, una de las consecuencias más frecuentes son los embarazos, Rosaura, pero ¿qué vamos a decir? Hay miles de enfermedades, cientos de miles de jóvenes enfermas con ITS, con papiloma, con el VDRL,
con todas esas enfermedades que ella ni siquiera se imagina que existen. Y frustradas porque esas primeras veces como carecen de conocimiento, ni siquiera la disfrutan. O sea, No. van como con cierta predisposición a que eso es lo máximo chapulín y se encuentran quizás Sí. con otra cosa. De hecho, nosotros tenemos adolescentes que con simplemente su primera vez están embarazadas. O sea, no pueden decirte ni siquiera que tuvieron un acto sexual que pudieron haber disfrutado. Exacto. Que es lo que se vende en el entorno social que ella comparten. Exacto, Realmente. Ella entraron allí porque entendieron que iban a encontrar algo muy interesante, algo muy bueno, y se encontraron con todo lo contrario. Entonces, hay padres que son complacientes, hay padres que son rígidos, hay padres que emocionalmente no están preparados para recibir la noticia de que su hija tuvo un acto sexual con un adulto o que está embarazada, y por ende entonces se cometen muchos errores en ese trance porque o le entrego a la muchacha, que es lo que popularmente se dice, o te demando. Y ahora con el tema del urbano se decía, cásate con ella porque si te casas con ella no tienes que pagar nada, porque también es lo que se vende socialmente. O sea, si yo tengo relaciones con una menor, pues entonces simplemente me la llevo, me hago responsable y no pasa nada. Y entonces, ¿dónde están esos padres? Exacto. ¿Están cometiendo abuso? Y qué decirte de esa joven, cómo se va a sentir, como una mercancía, como un producto que se vende y se compra, y como el modus vivendi de sus padres también o de su entorno. Claro. O sea que el daño es terrible a todos los niveles. Este tema está súper interesante. Les prometemos que vamos a seguir comentando del mismo. Nos vemos ahora. Manténgase ahí. En la Fundación Capegu tenemos cursos virtuales y presenciales para integrarte inmediatamente a la productividad. Además, te damos carta de pasantía. Ofrecemos cursos por el Infotec como auxiliar de farmacia, locutor profesional, auxiliar de almacén, secretaria auxiliar, paquete de oficina, Excel avanzado y otros cursos de multimedia que pueden ser interesantes para ti. Ven a Capegu e intégrate a los cursos de acción privada como oratoria para profesionales, uñas acrílicas, reciclaje, maquillaje, entre otros. Además, tenemos inglés por inmersión. Inscríbete. Descubre los trucos de una mujer en la novela Los deseos de la carne. Los 6 trucos de la cinqueña. Adquiere el tuyo en toda la región, en Hipertiendas Aglul o en tu puesto de venta preferido. Los deseos de la carne, de la autoría del periodista Carlos Pérez Guante. Dura la cinqueña. Dura la cinqueña. Vea este y todos los sábados 60 minutos, 60 minutos. con Cándido de Jesús, Noticias. entrevistas Invitado del mes. y comentarios. 60 minutos. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, solo por Extremo Channel, el canal que te mueve. El canal que te mueve. El canal que te mueve. Seguimos con ustedes, gracias por su sintonía. Este es su programa favorito, 60 minutos con el doctor Cándido de Jesús, su nueva manera de aprender. Y como estábamos hablando antes de la pausa, nos quedamos en el aire con, a mí particularmente me surgen algunas inquietudes. Ya sabemos lo que es el abuso infantil, cómo equidistarlo de la buena crianza o de lo que es una pela a tiempo para que me puedan entender. Y vimos asuntos de estadística y los tipos de maltratos.
Nos quedamos en el maltrato sexual, que fue el que más nos llamó la atención a propósito de todo lo que estamos escuchando en la prensa. Pero ahora me gustaría escuchar, ¿qué podemos hacer para que eso, porque eso no baja? Las estadísticas están cada vez más arriba, eso no baja. Todo el mundo sabe que hay un problema, pero ¿qué estamos haciendo para resolverlo? Entonces me gustaría escuchar de nuestra invitada algunas recomendaciones de qué podemos hacer nosotros particular como padres o como sociedad y qué está haciendo el Estado al respecto de esto que nos está arropando. Ok. Como a modo de ir recogiendo ya lo que hemos estado planteando, que es un poquito solamente, un poquito que hemos hablado, porque este tema es bastante amplio. Con el tema de los niños y los adolescentes, los padres deben de buscar ayuda. Cuando un padre no se siente con la capacidad de tener una buena corrección, porque hay heridas de atrás que usted no ha podido manejar, y como es un tema de autoridad, la corrección de los hijos y de crianza, porque yo doy de lo que me han dado, pero hay otros que procuran ser diferentes y buscar y experimentar otras cosas, otras formas, porque existen, sabemos que existen. Entonces, con los niños hay que saber manejar un buen tono de voz, ponerse a su altura, saber negociar cuáles cosas son correctas, cómo se deben hacer, porque, señores, los hijos son los patrones de nosotros. Si nosotros no tenemos un patrón adecuado, pues no podemos querer que nuestros hijos hagan cosas de manera correcta. Entonces, con los adolescentes se vale mucho negociar. No es hacer lo que ellos quieran, sino es tú saber sentarte en la mesa del diálogo cuantas veces sea necesario, porque otra cosa es que nosotros tenemos una capacidad de agotamiento extrema, o sea, negociamos otras cosas. Sí. Pero ¿por qué con nuestros hijos no podemos negociar? Con ellos, esa es nuestra primera empresa, y con ellos es que tenemos que aprender a negociar lo que nosotros queremos lograr. Y con el tema de las adolescentes, que tenemos estadística, vuelvo y repito, muy amplia, ¿qué hacemos nosotros como sociedad? Aparte de la crítica, de cuando sale una niña embarazada en nuestro sector, decir, bueno, a veces la demigramos con palabras que son muy desagradables, y entendemos que la muchachita estaba en una etapa de, ¿verdad? Hormonalmente. Hormonalmente alterada, y que eso se veía venir, porque hay muchas vecinas que dicen, es que yo sabía. Sí. Yo sabía. Entonces, no es saber, es saber prevenir. Lo que necesitamos es prevención, lo que necesitamos es un poquito más de psicoeducación, lo que necesitamos es que los padres sepan que con nuestros hijos hay que hablar de sexualidad. Hay que hablar de sexualidad, porque es que si usted no habla con ellos de sexualidad, el amiguito, el vecino que ve el descuido que hay o ve la oportunidad que puede tener, entonces va a malorientar. Y ahí es que viene el tema de los abusos. Y cabe destacar, estimada, disculpe que le interrumpa, que probablemente el factor que nos está faltando es entender que la sexualidad es una necesidad fisiológica. Eso es tan normal como que no dé hambre, como que no dé frío, como que no... Por ejemplo, cuando usted tiene hambre, ¿qué usted hace? Usted va al baño a buscar de comer, ¿no? Usted va a la nevera, porque en la nevera usted sabe que va a saciar esa hambre que tiene. Entonces, los niños, nuestros pubertos, nuestros adolescentes, no se escapan a esa realidad. Es una necesidad fisiológica. Y si no somos nosotros que lo orientamos, que hablamos con ellos, entonces lo van a buscar en cualquier otro lugar. La recomendación, entiendo, de la licenciada, que es más por ahí, como que tratemos nosotros de orientarlo, de proveer de lo que ellos están necesitando. Cuando nuestras chicas están en esa etapa de desarrollo, que tienen su primera menstruación, su primera menarquia, ¿verdad? Nosotros a veces no sabemos orientar, a veces no hay la capacidad ni de decirle o explicarle a la niña cómo se va a poner su toalla sanitaria, cómo debe de ser higienizada durante ese periodo y esos días. ¿Qué va a venir después de ahí? Porque decimos, ya ella le da la menstruación, ya ella se cree que es grande, ya ella se cree que es una señorita, y por ahí. Y hay muchos enfrentamientos en esta etapa. Entonces, todo va a depender, esos enfrentamientos van a hacer la diferencia de otros cuando aprendamos a manejar esas conductas que tienen nuestras hijas y nuestros adolescentes, porque estamos dando una buena orientación. Si usted no sabe o no tiene la capacidad de sentarse con sus hijos, tanto las hembras como los niños,
Bueno, pues busque un profesional que le apoye en ese sentido y que le diga cuáles son esas palabras adecuadas que usted debe de utilizar para tener una buena orientación y para tener un buen cuidado. Qué bueno que usted puso la palabra niños también, porque tenemos el precepto, o por lo menos en lo que yo puedo percibir, de que cuidamos mucho a las niñas o que no queremos que las niñas hagan o deshagan, mientras que los varones entonces lo ocupamos que sí hagan y deshagan, no entendiendo que con una niña que están. El mismo nivel de descontrol sexual que tienen los varones, ese es el mismo nivel de descontrol sexual que tienen las niñas. Entonces, a tratarlo de la misma manera en cuanto a la sexualidad, porque hay que cuidarlos a ambos de la misma manera. Las enfermedades sexuales no tienen género. Para que sepan. Como no tienen género, de igual forma debemos orientar a ambos sexos, definitivamente. Exacto, y a nivel de Estado, que usted que está trabajando en esa área, que lleva muchos años de experiencia, ¿qué usted entiende que se debe hacer o qué está faltando para que este flagelo se detenga ya o por lo menos empecemos a ver las cifras cada vez más bajitas? Hacer programas de prevención. El tema de salud mental y de los cambios conductuales tienen que ver con programas de prevención. ¿Qué es lo que no tenemos realmente? Tenemos programas curativos. Cuando habla de programas curativos es que ya después que el hecho está o que la situación está o que la condición de salud está, es que vamos a buscar solución. Y el trabajo de nosotros estaría en trabajar la prevención. Entonces, hay una visión de querer ayudar, pero los mecanismos que se están utilizando actualmente no son lo más adecuado, porque las estadísticas están ahí y lo demuestran. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos brindando servicio, estamos brindando comodidad, pero no estamos haciendo los planes de prevención que deberíamos de tener como Estado, tanto para la violencia infantil como la violencia a nivel de adulto, porque sabemos lo que está pasando, que esto es un caos, esto es una avalancha, lo que ha venido, que eso sería otro tema a tratar, y saber por qué un adulto comete en determinado momento, delinque, mata, agrede, no solamente ya, porque antes estábamos hablando solamente de las esposas, pero señores, cualquiera en segundo acaba con la vida de otra persona. O sea, la vida no tiene valor. ¿Pero por qué no tiene valor la vida? Porque no existen los programas de prevención adecuados, los filtros adecuados para saber si una persona está en capacidad de ejercer o no un puesto, un trabajo. Entonces, hasta que no trabajemos con los esquemas de manera adecuada, no vamos a poder salir de este flagelo que nos está acabando como sociedad realmente. Así mismito es. Entonces, nosotros encantadísimos de tenerla por aquí a usted una vez más, ya de la casa. El día que usted me diga que no, yo lo voy a decir por aquí. Miren, Brígida me dijo Dios que no. Mío, no haga eso. No, mentira. Ya siempre nosotros, a la orden, a la disposición, y recuerden Ajá. que estamos manejando los temas de salud mental a nivel de adolescente ahora. Ajá. En el hospital. Estamos a la orden. Y en el hospital, diga. doctor Antonio Musa, nuestro ya. hospital regional, y saben que ante cualquier tipo de orientación que necesiten, estamos a entera disposición, porque de verdad que necesitamos apoyarnos uno a otro para que la sociedad realmente tenga el cambio que queremos, porque yo no quiero que mi hijo sea, pero que yo estoy haciendo para que los demás no sean también. Exacto, porque no podemos dejar que la cizaña suba con el trigo. Exacto. Yo, por ejemplo, a la que menos le conviene que los niños que tengan alrededor de los hijos míos sean malos es a mí, porque sé que me lo va a tragar cuando venga a la universidad. Y nosotros hacemos todo lo contrario, vivimos hablando de ese hijo del vecino. Si fuera hijo mío, porque el mío no se atreve a hacer eso. Estás haciendo lo mismo porque no, estás subiendo la cizaña junto con el trigo. Entonces, la recomendación final es que nos ayudemos, nos colaboremos unos con otros, porque a todos nos convienen. Si la sociedad puede rescatarse, yo soy de las que entiendo, y la ciencia de la psicología me ha dado el aval para hablar de eso, de que sí se puede, podemos cambiar, podemos ese rumbo que llevamos, darle un giro de 360 grados. Pero tenemos que unirnos, tenemos que primero educarnos, primero estar pendientes de espacios como este, que nos brindan unas orientaciones muy útiles y con excelentes profesionales. Bien, entonces, licenciada, ya un mensajito final, porque el tiempo en televisión es bastante breve, Sí. que usted no quiera dejar a todos nosotros hasta que usted regrese, porque yo sé que usted va a regresar. Estos son unos compromisos que hacen ellos conmigo que... Señores, de verdad que darles las gracias al programa nuevamente por el espacio que nos brinda. Tenemos hambre de psicoeducar a nuestra población. Hay una necesidad latente, es el día a día que requiere de una buena salud mental. Entonces, si yo cuido mi salud mental, tú también lo puedes hacer, y estamos en disposición de ayudarte. Cuando tú no puedas solo, busca ayuda. Muy
Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que no hay mucho que agregar o no hay nada que agregar. Con eso despedimos este espacio agradeciéndole inmensamente el honor de su sintonía. Si Dios así lo permite, nos estaremos mirando el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde. Bye, bye. Bye, bye.